hay gente que lo entiende y mucha gente que no entiende. Esto seguramente va a ir al Congreso, ¿no? Para que sea aprobado. Vamos a hablar con el director de Libertad y Progreso, que gentilmente nos atiende, Agustín Echevarne. Agustín, gracias por atendernos. Rubén Darío es mi nombre, junto a Guadalupe Michaelis y todo el equipo de Radio Buenos Aires te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la llamada. No, por favor, Agustín. Bueno, medidas que tiene que aprobar el Congreso, ¿verdad? Sí, medidas que son complicadas porque lamentablemente Argentina seguimos haciendo las mismas cosas creyendo que van a tener resultados diferentes y es muy difícil que tengamos resultados diferentes. Y lamentablemente las repetimos siempre, es el día de la marmota, ¿no? O sea que por suerte tenemos la música y el folclore porque necesitamos eso y el humor para seguir sobreviviendo en Argentina. Claro. La verdad es que las medidas yo creo que son malas, ¿no? O sea, por un lado están aumentando los impuestos, que es básicamente lo mismo que hizo Macri cuando empezó el problema del 2018. Sí. Lo que hizo fue aumentar las retenciones, crear un impuesto nuevo que fue el de la renta financiera. La idea era la misma, era decir que grabás a los ricos para hacer planes sociales para los pobres, es decir, lo mismo de siempre, Claro. siempre es exactamente lo mismo. Entonces cada vez tenés más Estado y cada vez le pones más impuestos al sector privado, que cada vez funciona peor y entonces cada vez genera más pobreza. Entonces estamos en un círculo vicioso claro. Que es cada vez peor. Y ahora te diría que rápidamente estamos degradando las libertades en Argentina, las libertades económicas. Estamos cada vez más lejos del exterior, porque hoy, digamos, los ricos van a seguir viajando, pero la gente de ingresos medios que podía viajar al exterior, hoy le va a ser mucho más complicado, porque va a ser un 30% más caro. Y después tenés otro problema, que claro, cuando vos mirás un país, cualquier país capitalista, cualquier país normal, la gente de ingresos medios viaja al exterior de vacaciones. Una de las cosas lindas del siglo XXI es que podés recorrer el mundo. Y bueno, a los argentinos se les va a hacer más difícil ese tema, ¿no? Es como que cada vez la gente de ingresos medios está más cerca de los pobres. Agustín, este impuesto del 30% a la compra de divisas es por 5 años. Sí, pero viste cómo son estas cosas, que siempre las ponen por un tema transitorio, 5 años es un montón, pero más allá de, incluso más de todo el gobierno, más de todo el periodo presidencial. Pero además, en general, todas estas cosas transitorias quedan para siempre, ¿no? El impuesto a las ganancias fue puesto de manera transitoria en 1962. Y siguen estando. Cuando puso el impuesto a las retenciones, Macri dijo, bueno, pongo un impuesto fijo, si va subiendo la inflación, se va a ir licuando. Y nosotros dijimos, mirá, en cuanto se licúe, lo que van a hacer es que van a pasar de impuesto fijo nuevamente a porcentaje. Y es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces son todas las mismas cosas. Es impresionante que no aprendemos. Y vos me decís, fue este hombre a Estados Unidos, a Columbia a estudiar y demás, estuvo con un montón de tiempo y llega y hacen exactamente lo mismo. ¿Qué estuvieron estudiando afuera tanto tiempo? Con 55 páginas que contiene 86 artículos. Sí, que te aclaro que yo no terminé de leerlos todavía, ¿no? Claro. Pero digamos, está claro que el espíritu es ese, es más impuestos. Y después te van a congelar las jubilaciones. O sea, a Macri le tiraron 12 toneladas de piedra a los pobres policías que estaban custodiando el Congreso, porque iba a modificar la cláusula de ajuste un poquitito. Ahora directamente la congelan. Entonces, ¿cuántas toneladas le van a tirar? Bueno, probablemente ninguna, ¿no? Porque depende de quién es el que está en el gobierno, le tiran las toneladas de piedras o no. Pero la realidad es que le van a congelar a los jubilados las jubilaciones por un tiempo hasta que obviamente va a estallar. O sea, estos 180 días... controles de precios, controles de salarios, controles de tarifas, controles de jubilaciones, todo este tipo de cosas nunca han funcionado. Hicimos 4 pactos sociales, este va a ser el 5º pacto social en el mismo sentido. Los 4 anteriores fracasaron y la verdad es que yo no encuentro absolutamente nada que me diga que esto no va a fracasar. Lo único nuevo que hay con respecto a lo que estaba haciendo Macri, o sea, profundiza las medidas de Macri, las hace más graves porque al ser más profundas son más graves. Y a eso le suma que no vamos a pagar la deuda. Entonces, claro, te alivia un poco la cantidad de dólares que tenés que pagar por los intereses y por la deuda, pero por el otro lado te saca, por las amortizaciones, pero por otro lado te saca el crédito para toda la inversión privada. Agustín, entonces, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Guadalupe? Sí, sabes que pensaba también en el uso de algunas palabras, ¿no? Que políticamente pueden sonar lindas para algún sector social, pero para otro suenan raras. Por ejemplo, el término solidaridad, porque se supone que es algo voluntario que uno hace por otro en pos de, bueno, reconocer que el otro tiene alguna debilidad, pero utilizar este tipo de palabras me resulta un poco peligroso en términos económicos. ¿Cuál es tu visión de esto? La palabra solidaridad en el sector privado es lindísima. Vos abrís tu billetera y ayudás. Claro. ¿No? En el sector público, cuando un político te habla de solidaridad, estás frente a un saqueador. Claro. Es así. Entonces, cuando el sector público, cualquier persona del sector público te habla de hacer solidaridad, lo que te está diciendo no es que él va a abrir su billetera, no es que van a bajar las dietas de los diputados a la mitad, no es que van a reducir la cantidad de asesores que tienen, no es que van a hacer ningún tipo de esfuerzo del gasto que ellos hacen, ninguno. No es que se van a eliminar los choferes, todos los privilegios que tienen, nada de eso están anunciando. Cuando un político te habla de solidaridad, lo que está anunciando es que te va a saquear. Y eso es lo que están haciendo, nos están saqueando cada vez con más impuestos. Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Claro. Hasta antes de estos aumentos. Ahora hay que ver con estos aumentos si no logramos superar a Comoros. Bueno. Para ser primero. Creo que todavía no, porque lo de Comoros es un absurdo total, es una isla pequeña que está entre Madagascar y África, ¿no? Claro. Pero después no hay los países nórdicos, que algunas personas que dicen que son socialistas y se refieren a los países nórdicos, le sacaron a los países nórdicos. Primero, no son socialistas, tienen economías de mercado. Segundo, no tienen cepos cambiarios de ninguna manera. Tercero, no tienen ninguno de estos impuestos a las exportaciones, no existen. Cuarto, están integrados al mundo. Tienen enorme libertad económica, no tienen nada de todo esto. Eso, si a mí me dicen que vamos a poner todas las reglas de juego de un país nórdico, firmo abajo, ni siquiera me dedico a hablar más por la radio, me dedico a mis negocios, ¿viste? O sea, yo estoy tratando de que los argentinos comprendan que esto nos va mal, haciendo estas mismas cosas nos va a seguir yendo muy mal. Es tremendo, estamos cada vez más lejos de los países normales. Qué panorama, ¿eh? Acá están titulando, ¿qué pasará con el mercado inmobiliario? Claro. Bueno, ahí ya tenemos varios problemas. Ojo que también cambiemos, yo no me refiero solo al gobierno actual, cambiemos, apoyaron la ley de alquileres. Sí. La ley de alquileres es totalmente en contra del mercado de la construcción. Claro. O sea, cuando ellos dicen voy a facilitar algo al inquilino, ¿cómo hago? Lo complico al dueño y entonces ¿por qué va a empezar a construir, a hacer un nuevo edificio? Es decir, no piensan 2 minutos. O sea, acá la solución no es sacarle al rico para darle al pobre. De esa manera jamás se sale de la pobreza. Nunca, jamás, en ninguna parte del mundo. La única forma de salir de la pobreza es que cada uno pueda tener un trabajo que le permita salir de la pobreza y tener una moneda sana que le permita ahorrar, y impuestos muy bajos para que no le saque lo que produce el Estado. En Argentina, una persona de ingresos medios, el Estado le saca el 50%. Sí. Perdón, no de ingresos medios, de salario mínimo. Vos ganás salario mínimo, el Estado te saca 50% con todos sus impuestos. Ahora van a ser 166 impuestos. O sea, siguen creciendo la cantidad de impuestos. Y seguramente me estoy olvidando alguno. Con lo cual, te aseguro que no vamos bien. Lamentablemente, es así, ¿viste? Si nosotros pensamos decimos, empieza un nuevo gobierno, hay que darle changüí, esperemos los primeros 3 meses, tienen que hacer cosas, el discurso inicial de Fernández nada que ver. dio cierto optimismo. Claro, pero nada que ver con esto. Claro, pues el discurso inicial de Fernández parecía que quería ir a algo más componedor, más tranquilo, pero ahora cuando vemos las medidas, y bueno, las medidas vamos hacia el totalitarismo, ¿no? O sea, hay un libro de Hayek, que les recomiendo a todos los que están escuchando, que lean, se llama Camino de Servidumbre. Y uno de los capítulos que trata es el de cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con el tipo de cambio y con los temas externos. Y cuando empieza a mostrar cómo te van alejando del mundo, cuando todo es más caro. Ahora, por ejemplo, comprar libros del exterior es 30% más caro. Claro. O sea, todo lo que compras de afuera, o sea, nos van alejando del mundo. Y por supuesto, no es al rico. Todo lo contrario de lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Porque él quiere una amplitud con el mundo. Bueno, pero lo que están haciendo es lo contrario. Claro. Este es un programa claramente con sesgo anti-exportador. Claro. Es claramente anti-exportador. Bueno, el impuesto a la herencia también, ¿no? Porque, digamos, uno a veces piensa la herencia como alguien que hereda algo fantástico, pero muchas veces me da la sensación de que para algunos heredar algo se va a convertir al final en una especie de karma. Sí, además hay un tema moral.
yo no le creo que tenga ninguna autoridad el Estado para confiscarte lo que vos querés dejarle a tus hijos. Claro. O sea, ¿por qué? Imagínate que estás en una isla desierta y hay una familia que se mata trabajando y logra construir su casa bien hecha, construir demás y qué sé yo. Y cuando se muere el dueño de la casa, resulta que los demás votan para sacarle la casa y repartirla a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen? Claro. Ningún derecho. No tienen. Yo les niego todo derecho a sacarle lo que otro produjo. ¿Cuál es el derecho que tienen para hacer eso? Dicen por la pobreza. ¿Acaso el que produce es causante de la pobreza del otro? De ninguna manera. No, de ninguna manera, claro. De ninguna manera. O sea, que yo les niego totalmente ese derecho. No lo tienen. Lo hacen por la fuerza. Claro. Y ni siquiera tienen la mayoría. O sea, tienen una minoría, pero es la minoría principal. Y con eso les alcanza. Pero yo les aseguro que esto no termina así. O sea, va a terminar muy mal. Y va a terminar, por supuesto, en algún momento con elecciones, y van a perder las elecciones, salvo que hagan fraude. Porque lamentablemente... Estás hablando de las elecciones de medio término, ¿no? Las de medio término y de las siguientes. Cuando uno ve lo que ha pasado en América Latina, los que piensan de este modo, que van a estos extremismos, después no se quieren ir. Y ese es el drama. Porque Macri se fue tranquilo, ¿viste? Sí. Nadie tenía problema con Macri. O sea, bueno, hace las cosas mal, pierde las elecciones y se van. Estos hacen las cosas mal y no sabemos si se van a querer ir. Ese es el otro riesgo enorme que tenemos. Porque ¿qué pasó con Evo Morales? Evo Morales hizo fraude. ¿Y este gobierno qué hace? Lo invita a Evo Morales. Es más, no debió presentarse a las elecciones, porque el pueblo ya le había dicho que no y se presentó igual. El pueblo ya le había dicho que no, exactamente. No les importa la democracia. Es falso que les importa la democracia. Sí. Entonces, tenemos lo mismo de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua. Matan una cantidad de gente para no irse. Sí. Entonces, la verdad es que Argentina... Un panorama desalentador, Agustín, ¿eh? Y yo soy optimista, está claro. Claro. Sí. Pero mi optimismo pasa por otro lado. Mi optimismo pasa porque yo veo muchos jóvenes que están entendiendo el problema, veo muchos jóvenes, que yo calculo de unos 600.000, que están estudiando los temas de la libertad, que se están dando cuenta que el Estado los adoctrina, que les enseña una campana, y la campana que habla de que el neoliberalismo es el culpable de todo, bla, 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 somos ogros, malos, que queremos comernos a los niños a la mañana, todas esas cosas tontas que dicen, y leen la otra campana, y empiezan a leer Alberdi, empiezan a leer a nuestros héroes patrios, eran todos liberales, empiezan a leer lo que traducía Belgrano, es verdad, traducía a Quesnet, Belgrano traducía al general Washington, empiezan a leerlo a Vieites, Echeverría, eran todos liberales, Sarmiento, Miguel Cané, todos liberales, y después obviamente a los liberales del mundo, empiezan a leer a Hayek, a Hazlitt tiene un libro lindísimo que se llama La economía en una lección. Lees ese libro y te das cuenta que todo el keynesianismo es absurdo. Leonard Reed tiene 7 páginas maravillosas que se llaman Yo el lápiz. La puede buscar cualquiera en Google, Yo el lápiz. Lean eso y con leer esas 7 carillas divinas se van a dar cuenta que toda la planificación es imposible. Jamás un burócrata va a poder manejar la economía. Vamos a ver si el Congreso lo aprueba, ¿no? Todavía no está aprobado. Pero lo va a aprobar, es muy probable que lo aprueben. Están consiguiendo las mayorías y están cooptando a gente de Cambiemos para que se cambie de bando. Ya pasaron 4, creo, ¿no? Sí. O sea que es muy probable que lo aprueben. Hoy una senadora también. Ahora, más allá del caos de Cambiemos, cuando llegó, Cambiemos se encontró con un número en las reservas, digamos, la economía muy desordenada verdaderamente, y entregó algo, más allá de la deuda que contrajo y un montón de cosas criticables, entregó algo al menos en orden. ¿Por qué esta desesperación por recaudar? Bueno, a ver, yo creo que Cambiemos entregó un país en muy malas condiciones. Ojo, yo no lo hemos criticado, a Cambiemos lo hemos criticado siempre, pero desde antes, porque siempre les mostramos, ojo, cada vez que hacemos una crítica, la hacemos con una propuesta. Nosotros siempre le llevamos a Cambiemos las mismas propuestas que les ofrecemos a Fernández. O sea, nosotros queremos que el país le ande bien. O sea, el gobierno de turno, o sea, lo que nos interesaría es que se den cuenta del problema y busquen las soluciones. Lamentablemente el gobierno de Macri en economía fue muy malo. O sea, dejó más pobreza, el doble de inflación, dejó una deuda de 90 y pico mil millones de dólares más alta, y como el tipo de cambio hizo una gran devaluación, en términos del PBI todavía el crecimiento de la deuda es más grande, con lo cual dejó una situación muy difícil, colgados del Fondo Monetario, y esta gente no quiere usar la plata del Fondo Monetario para reestructurar la deuda,
ellos dicen, sí, me encantaría que me dé la plata, pero si es para construir una nueva autopista, algo más de gasto público, pero no para reestructurar la deuda. Y el Fondo Monetario te presta para reestructurar la deuda, no te presta para otra cosa. Y que además el gasto público en nuestro país es algo... Es altísimo. Claro, altísimo. Sí. Sí, ya es una locura de alto, y si te prestaran para hacer ese tipo de cosas, yo preferiría que no la tomen a esa deuda tampoco. O sea que por ahí no va la cosa. La verdad es que por ahí no va la cosa. Yo creo que es exactamente al revés de lo que ellos creen. Ellos creen que aumentando los impuestos vas a bajar la pobreza. Yo creo que es exactamente al revés. Ojo, en los una de esas, impuestos claro, son los que crearon la pobreza. con estas posibles medidas, el presidente no esté muy de acuerdo tampoco, ¿eh? ¿Cuál presidente? Alberto Fernández. ¿Y cómo no va a estar de acuerdo? Y no sé. Bueno. Vos decís, no sé, para mí va a haber cortocircuitos dentro de lo que es el gabinete, ¿eh? Bueno, puede ser. Yo creo que lamentablemente no la tienen clara, no entienden. Ellos por eso mismo, en la cabeza, por eso mismo. Porque ellos tienen en la cabeza el pensamiento keynesiano, que es el de Stiglitz. Stiglitz en el año 2016 decía en México, y yo lo escuché porque estamos en el World Economic Forum, endeúdense. Claro. O sea, el pensamiento de Stiglitz, que es el pensamiento de Guzmán, era endeúdense, que las tasas están bajas. Claro. En el mismo momento que nosotros le decíamos, no se endeuden, muchachos, porque después las tasas van a subir. Y además, ¿para qué te vas a endeudar? Hacer las cosas bien en vez de endeudarte. Pero ellos creen que al endeudarse le ponías plata en el bolsillo de la gente y que entonces la economía arranca. Ahora que no pueden endeudarse, dicen, bueno, no les pagamos, y con esa plata extra les cobramos más impuestos a los ricos o a los no sé qué. En realidad les cobran a toda la gente de ingresos medios para arriba, en realidad a todos, porque también a los pobres. Hay un montón de gente ahora que está trabajando en Argentina duramente, de muy bajos recursos, están acumulando dólares para ayudar a sus familias en Venezuela, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Exacto. Bueno, a todas esas gentes también le está cobrando el 30% extra. O sea, esto no es un impuesto para ricos, es un impuesto para todos. Igual, Agustín, hay mucha gente que está contenta, ¿no?, con el tema del aumento, porque dice, está bien, porque hay que redistribuir. El 30% no se queda solo en los que van a comprar dólares o los que viajan al exterior. Esto, indefectiblemente, ya cuando vemos que el dólar sube, sabemos que se va a reflejar en otros aspectos. Me acaba de llegar una noticia de buena fuente que, por ejemplo, las automotrices, por lo menos las más reconocidas, Mercedes-Benz, la otra que me dijeron fue Scania, que son tienen que ver con los camiones, grandes, que son muy utilizados en nuestro país por el tema de las rutas y los traslados de mercadería. Bueno, me decían que cortaron la facturación. Entonces esto indefectiblemente presta a especulaciones que no van a afectar solamente al que viaja al exterior o ahorra en dólares. Pero seguro, por ejemplo, yo estaba recién caminando por la Valle y veo cerrado a Burger King, el de la Valle. O sea, empezás a tener, y era un inmenso negocio, ¿no? O sea, o sea, las repercusiones son en todos los niveles. No sirve, no hay forma de sacar adelante un país a través de los impuestos. Es imposible, no tiene ningún sentido, es ridículo, no funciona en ninguna parte del mundo. En Argentina lo probamos un montón de veces, jamás funcionó. Lo volvió a probar Macri y terminamos peor. Claro. No es que Macri subió los impuestos y todo mejoró. No, de ninguna manera. Subir los impuestos y todo empeora. Entonces, como no pagas los dólares al exterior, puede ser que logren algún tipo de recuperación de corto plazo, pero va a ser un vuelo de gallinas. Esas gallinas gordas que tratan de volar, bueno, eso va a ser lo que va a lograr Argentina, porque el estado elefantiásico no es más que una gallina gorda, entonces no va a lograr despegar. Imposible que vuele, no te digo que vuele como un cohete, no va a volar ni como un pájaro, o sea, no tenemos chances, esa es la realidad, hasta que los argentinos nos demos cuenta que este no es la salida, no es el camino, por supuesto. No es el camino, y no es cierto que es ricos contra pobres, esa no es la verdadera grieta. La grieta que estamos viviendo es la gente que vive de su trabajo con la gente que quiere vivir de los demás. Muy buena reflexión, me gustó esa frase, excelente. Bueno, Agustín, muchas gracias y nos volveremos a comunicar, Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo enorme. Ahí estaba el director ejecutivo de Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. Un panorama bravo, un panorama sombrío, diría, con esta medida. Vamos a ver qué pasa. Si el Congreso finalmente la aprueba. Si tienen mayoría, la van a aprobar. No, yo decía eso de Alberto Fernández porque en una de esas ellos no están muy convencidos de estas medidas, que las toma, por supuesto, en una charla el ministro de Economía con los funcionarios. Claro, pero no sale a hablar sin la venia, del presidente. Sí.